vamos a tener... Bien, ¿eso qué significa? Goti, ¿qué tengo que hacer? Estamos grabando. Ah, bien. Bueno, y después le voy a pedir que cuando tenemos que proclamar, porque vamos a tener varios momentos de escucha de la palabra y de proclamación de la palabra, que alguien pueda tomar la palabra y proclamarla para todos. ¿Bien? Porque es importante que sea ese espacio, va a estar el texto en el Power para que lo podamos escuchar y, bueno, alguien que lo proclame, aunque sea un poco extenso la proclamación. Bueno. No sé cuándo ustedes quieran, me dicen y largamos. Yo digo ¿Largamos? que empecemos, sí, sí. Bueno. El tema que nos convoca hoy es el tema de la escucha en el proceso sinodal, como hemos visto, como lo ha decidido también nuestra Iglesia Diocesana, hacer 3 pasos en este proceso sinodal, en base también a lo que propone el Papa Francisco, que es la escucha, el diálogo y el discernimiento. Bueno, la expresión que tiene el Papa Francisco en el discurso de los 50 años en conmemoración del Sínodo de los Obispos dice que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. ¿Bien? Entonces, este primer paso no solamente es fundante, sino que lo tenemos que entender como algo transversal. ¿Bien? Los otros, que también se retroalimentan y van a retroalimentando la escucha, nunca van a dejar o sea, nunca van a suplantar la escucha, porque la escucha va a ser parte también del diálogo y la escucha va a también ser parte del proceso de discernimiento. Así que para comenzar vamos a tener un momentito de introducción a la oración, aunque vamos a intentar que todo sea un momento orante de meditación de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gaby, si tiene sonido no se escucha, ¿eh? Ah, yo lo escucho. Debes haber compartido pantalla sin sonido. ¿Y cómo hago? Tenés que dejar de Momento. compartir y volver a compartir, tildar sonido con sonido incluido cuando compartas de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno. Deja de compartir. Sí. ¿Y ahora? Y cuando vuelvas a compartir, Gaby, ahí seguís compartiendo. Para dejar de compartir tenés que ir arriba y tocar donde tenés la rojo. pantallita en Stop. rojo vos. Ahí. Ahí está. y Esa. ahora cuando compartas, en el Acá costado está. inferior Acá está. izquierdo, Ya entendí. Ya entendí. Perfecto. Ahora vamos a ver si se me hace la presentación. Bien. ¿Ahí escuchan?
fatiga, fresco en horas de otoño, paz de llanto. Luz santísima penetras por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra el rostro de lo inmundo. Llueve tú nuestra sequía, ven y Bueno, vamos a comenzar este momento de reflexión y de meditación, descubriendo que nosotros somos invitados a escuchar porque antes somos escuchados. Vamos a hacer este proceso durante, de alguna manera, en esta noche, reflexionar algunos textos bíblicos, otros van a quedar para reflexionarlos por nuestra parte. Vamos a ver cómo Dios escucha a su pueblo, cómo Dios enseña a escuchar, un ejercicio de escucha o del escuchar en Hechos 10, y después los cambios que provoca la escucha en Hechos 15, que en definitiva este texto no lo vamos a tocar, y lo vamos a dejar para más adelante o para que lo puedan ver. Después, también este hermoso icono que presenta a María como la zarza ardiente, porque vamos a ver un poco la vocación de Moisés. María como modelo de la escucha, el anuncio del ángel, ¿no? Y después también en el proceso de la escucha que va a visitar a su prima Santa Isabel, también
queda como para que lo reflexionemos nosotros por nuestro lado. ¿Cómo Dios escucha a su pueblo? Voy a invitar a alguien que pueda proclamar este texto. Fofi, ¿querés compartirlo? Pasó mucho tiempo y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas que gemían en la esclavitud hicieron oír su clamor y ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlos del poder de los egipcios y hacerlos subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El clamor y los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo lo he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Muy bien. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Muy bien. Este primer texto, ¿no?, tiene una característica muy importante, porque la palabra escuchar es el verbo yemá. Bien, la Yemá Israel es la oración judía más importante. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero esta escucha tiene como primer protagonista a Dios. Paradójicamente, cuando uno investiga sobre el escuchar, no aparece Dios como el primer protagonista. Casi siempre es el pueblo que escucha, o es que es invitado a escuchar. Sin embargo, es Dios el que escucha primero, porque, como dice en el capítulo 2 y versículo 23, fíjense, versículo 22, 23 y 24 concentra la mayor cantidad de palabras que se refiere a la escucha de Dios. Pasó mucho tiempo de la muerte de José, porque viene contando la historia de José. Murió el rey de Egipto y se olvidó Egipto de todo lo que los israelitas habían hecho por ellos, y entonces empieza la opresión de los israelitas. Y dice que los israelitas gemían en la esclavitud, se lamentaban. Y dice, hicieron oír su voz, su clamor, y Dios escuchó, Dios yemá, los gemidos. Fíjense que el primer verbo que aparece es el escuchar. Luego aparece el ver.
Primero escucha a Dios, después mira. Y la insistencia está en el escuchar. ¿Por qué? Porque los verbos y las descripciones que utiliza este texto bíblico, en realidad se está refiriendo a palabras, a sonidos. Gemían, hacen oír su clamor, escuchó sus gemidos, he oído los gritos de dolor, el clamor de los israelitas, y después, en un segundo momento, aparece el verbo ver. Dirige su mirada, he visto la opresión, he visto cómo los maltrataban. Entonces, el escuchar es fundante. Pero esta escucha en Dios, ¿no es cierto?, que marca el protagonismo de Dios, también le sigue algo muy importante, que es el recuerdo. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor. Y dice más adelante, tú hablarás así al Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado. ¿No? Lo que hace Dios cuando escucha y cuando ve es recordar la alianza que había establecido con los padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero la característica de esta alianza es que es gratuita, es incondicional y es unilateral, porque Dios es el que toma el protagonismo y toma la iniciativa de hacer una alianza con Abraham, con Isaac y también con Jacob. Y no fue porque Abraham, Isaac y Jacob tuvieran algo que darle a Dios, o tuvieran algo que podía Dios necesitar, sino que Dios quiso tomar la iniciativa y hacer de esta manera una alianza con ellos que tiene estas tres características. Es gratuita, porque no pide nada a cambio. Es incondicional, porque si estuviera bajo alguna condición nosotros no la podríamos cumplir. Y a la vez es unilateral, porque en realidad es una sola parte que comienza la alianza, ¿no? Empieza desde un lado. Ahora, cuando Dios escucha, responde movilizando a alguien, a Moisés, que le da una vocación. Yo escuché y por eso te envío. Dice, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Porque de la escucha de Dios surge este movimiento que lleva a Moisés a involucrarse en una misión. Pero acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Este texto, que tiene una intencionalidad literaria, quiere funcionar como un espejo. De tal manera que nosotros, el pueblo, nosotros como lectores, cuando escuchemos y leamos este texto, nos podamos ver nosotros reflejados en él. Y así condensar nuestra propia vocación y misión. Cuando nosotros también escuchamos y vemos, sentimos y experimentamos en nuestro corazón, yo soy, me envía a ustedes. Dios nos envía a cada uno de nosotros, en una acción y en una respuesta. Pero por supuesto que no va a haber respuesta si antes no hay escucha. Dice el Papa Francisco, lo mismo ocurre con el Señor. Hacemos bien en inundarlo con peticiones, pero haríamos mejor si primero lo escucháramos.
Jesús lo pide. En el Evangelio, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, responde: escucha, Israel. Luego añade el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en primer lugar, escucha, Israel. Escucha tú. ¿Nos acordamos de escuchar al Señor? Somos cristianos, pero quizás entre las miles de palabras que escuchamos cada día, no encontramos unos segundos para dejar que resuenen en nosotros algunas palabras del Evangelio. Jesús es la palabra. Si no nos detenemos a escucharlo, pasa de largo. Si no nos detenemos a escuchar a Jesús, pasa de largo. Decía San Agustín: tengo miedo del Señor cuando pasa. Y el miedo era dejarlo pasar sin escucharlo. Pero si dedicamos tiempo al Evangelio, encontraremos un secreto para nuestra salud espiritual. He aquí la medicina. Cada día un poco de silencio y de escucha. Algunas palabras inútiles de menos y algunas palabras más de Dios. Siempre con el Evangelio en el bolsillo, que ayuda mucho. Escuchemos hoy, como en el día de nuestro bautismo, las palabras de Jesús. Éfata, ábrete. Ábrete los oídos. Jesús, deseo abrirme a tu palabra, abrirme a tu escucha. Jesús, sana mi corazón de la cerrazón. Entonces tenemos, en primer lugar, la escucha, luego el recuerdo de la alianza, ¿bien? Y finalmente, esta mirada que nos lleva a renovar la alianza, ¿no?, con Dios desde la vocación. Ahora vamos a tomar la figura de Moisés, que lo tenemos ahí, con un avatar el más parecido que encontré a Moisés, ¿bien? Y le voy a pedir a Gloria si puede proclamar este texto de el Éxodo. Siendo ya un hombre, Moisés salió en cierta ocasión a visitar a sus hermanos y observó los penosos trabajos a que estaban sometidos. También vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces dirigió una mirada a su alrededor y, como no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente regresó y encontró a dos hebreos que se estaban peleando. ¿Por qué golpeas a tu compañero?, preguntó el agresor. Pero éste le respondió: ¿quién te ha constituido jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés sintió temor y pensó: por lo visto, el asunto ha trascendido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, volvemos a tener un momento orante con la palabra, donde vamos reflexionando y tratando de sacar el jugo a lo que la palabra nos presenta. Este texto está en Éxodo, unos versículos antes, y si nosotros nos percatamos, a comparación de Dios, Moisés solo ve. Fíjense, lo he remarcado, los verbos, en donde dice: observó los penosos trabajos, igual que Dios, vio que un egipcio maltrataba, dirigió una mirada, no divisó, y finalmente, por lo visto, el asunto ha trascendido. El énfasis del texto en este Moisés que todavía no conoce al Dios vivo de una manera experiencial, si bien ha sido educado, tenemos en los textos, por la nodriza hebrea,
según una de las tradiciones que aparece, él no tiene todavía la experiencia del Dios vivo que vamos a ver más adelante, o que vimos en realidad en el texto anterior, en donde Dios, hablándole a Moisés, le dice: yo he escuchado el clamor de los egipcios, yo soy el que soy, yo soy el que te envía, ¿no? Ese es el momento de la zarza ardiente, el momento en que Moisés hace experiencia del Dios vivo en la zarza ardiente. Antes de eso, Moisés solamente mira. Y en esto nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces podemos mirar solamente la realidad y no escucharla. Y cuando solo miramos la realidad y no la escuchamos, podemos tener una respuesta como la de Moisés, que él trata, vamos a decir, de hacer justicia por sus propias manos, pero tratando de no ser visto, ¿no? Porque él no divisó a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si nosotros nos prestamos atención, en realidad la cultura predominante es una cultura de la imagen, está centrada en la imagen. La egipcia era una cultura de la imagen. Es opuesta a la cultura hebrea, que es una cultura que está más con el énfasis colocado en la escucha, ¿no? Hay una cultura de la atención y de la percepción que activa el recuerdo. Efectivamente, la insistencia de Dios hacia su pueblo es escuchar. En Deuteronomio 6:4 es este texto tan famoso de la Shema Israel. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Entonces, cuando a nosotros se nos presenta que la escucha o la iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, se nos invita a un cambio de paradigma también. Salir de la cultura de la imagen a una cultura de la escucha que nos pone en la centralidad de nuestra fe, porque la fe viene dada por la escucha. Recordemos que así lo define Pablo a los cristianos de Roma, ¿no? Que cómo puede ser que alguien pueda creer si nadie anuncia, y cómo pueden creer si nadie, o sea, si no escuchan la buena noticia, porque la fe viene de la escucha, de la adhesión a lo que escuchamos, a la buena noticia que nosotros escuchamos. Por eso es tan importante en nuestra liturgia la proclamación de la palabra. Y no es un espacio para leer la palabra, salvo el lector que tiene ese ministerio, sino sobre todo es un espacio en que la asamblea se pone en actitud de escuchar, porque es la formación de nuestro corazón creyente en la escucha. Entonces, este cambio de paradigma es un cambio en donde a nosotros se nos invita a salir de la autorreferencialidad, porque en la escucha uno necesariamente tiene que ponerse en salida de sí para escuchar al otro. En la imagen no es necesaria esta salida de sí, pero sí en la escucha hay una fuerte dimensión que es receptiva, y si es receptiva yo tengo que prestar atención, y también es extrovertida, salgo de mí para aprender o para que me toque lo que el otro me está diciendo. Y nosotros, en esto, escuchamos a los otros, he escuchado el clamor para escuchar al Señor, porque ¿qué le dice Dios a Moisés? Yo escuché el clamor de mi pueblo, vos solamente observaste, mataste y te fuiste. En realidad, lo que hay en el corazón de Moisés es una aspiración muy noble. Él observó los penosos trabajos que estaban sometidos sus hermanos hebreos, pero no respondió desde Dios, respondió desde sí mismo, desde lo que él pensaba que era lo mejor.
En cambio, Dios los invita primero a escuchar. Escucha los clamores de tus hermanos. Yo los estoy escuchando. Escucha los clamores de tus hermanos. Pero en esa escucha tenés que aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos al Señor para que los otros aprendan a escuchar a Dios. Nosotros no tenemos en la iglesia sinodal, que es una iglesia de la escucha, no tenemos una función sociológica de escuchar a los demás. Nuestra principal misión no es que nosotros escuchemos a los demás porque los otros es importante que lo escuchemos. Es verdad que es importante escucharlo, pero nuestra intencionalidad es que los otros, junto con nosotros, aprendamos a escuchar al Señor, porque lo que queremos hacer no es otra cosa que la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que aprender a escucharlo a Él. ¿Bien? Entonces, nosotros en el proceso sinodal o en la sinodalidad de nuestra iglesia diocesana, no nos ponemos a escuchar a la comunidad para movernos de acuerdo a los influjos de la opinión pública, de la necesidad de que la iglesia sea agradable, con la necesidad de que la iglesia responda a todas las necesidades y todas las demandas que tiene la sociedad sobre la iglesia. Nosotros escuchamos a la sociedad para escuchar a Dios que nos está hablando, pero para que nosotros también, escuchando a Dios que nos habla, le enseñemos a la sociedad a escuchar a Dios, porque lo importante es escuchar a Dios. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, Moisés solo ve, acá tenemos una síntesis en donde esta cultura de la imagen sigue muy viva, y tenemos todo el tema de las redes sociales, en donde el énfasis está puesto en la cultura de la imagen, y Dios nos invita a yemá, a escuchar para salir de la autorreferencialidad. La selfie sería, digamos así, la muestra más evidente de la cultura de la imagen centrada en uno mismo. Vamos ahora a un texto que es muy hermoso, es extenso, pero también muy rico para que lo podamos meditar. Le voy a invitar a Juan Pablo, si lo puede leer, proclamar. Dios, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión. Un día, cerca de las 3 de la tarde, vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía: Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó: ¿Qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó a 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: Vamos, Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió: De ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. La voz le habló de nuevo, diciendo:
no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces, y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos diciendo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Para qué vinieron? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirse a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ellas, les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarme que no hay nada que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber para qué me llamaron. Cornelio le respondió: hace 3 días me encontraba orando en mi casa, alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Enseguida te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Entonces, Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo
a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros, y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, extenso este texto, pero muy rico, demasiado rico, y vamos a tratar de hacer una, digamos así como un pequeño esbozo de este texto, una pequeña síntesis, porque nos marca muchas cosas. Primero tenemos que entender dos cosas. Este texto tiene una finalidad, ¿no?, literaria, que trata de comunicar, formar y ser fundante, en el sentido que fundamente y explica el porqué de algo, ¿no? Nosotros estamos en un contexto en que los judíos, los apóstoles, empiezan a relacionarse con el mundo pagano, que era para ellos la encarnación del mal, de lo pecaminoso, de lo ateo, ¿no es cierto?, de lo no religioso, de lo idolátrico, de que tenían muchos dioses. Entonces, en el corazón judío, la expresión es: nada puede salir, no hay nada bueno en los paganos, no podemos encontrar nada bueno en ellos. Y cómo ellos empiezan a abrirse entonces los paganos, tiene que ser fundamentado también literariamente, obviamente, por la experiencia que ellos tienen, pero también literariamente. Nosotros en todo el texto lo que vemos es que al final del texto lo que se narra, como lo vemos en este icono, es el Pentecostés, pero no ya de la iglesia naciente, sino el Pentecostés, vamos a decir así, de la iglesia pagana, no de la iglesia apostólica. Entonces, en este texto vamos a hacer un conjunto de comparaciones que nos van a servir, nos van a ayudar. El protagonista es Dios en este texto. No lo es ni Cornelio, ni lo es Pedro. Porque Dios es el que habla con Cornelio, es el que escucha las oraciones de Cornelio, el que ve las limosnas de Cornelio, ¿no? Y también es Dios el que le muestra a Pedro, ¿no? Si vemos en los verbos y en las características, vemos que, por ejemplo, Dios muestra, habla, Pedro ve, escucha, pero habla. Y en ese hablar se resiste Pedro, ¿no? Él no está muy convencido. ¿Cómo él va a comer lo impuro? Entonces, fíjense que la voz le dice: no consideres manchado lo que Dios purificó. Y dice el texto, esto se repitió 3 veces. Hay una insistencia fuerte. ¿Por qué? Porque hay una dureza, hay una resistencia grande en Pedro de abrirse, de descubrir. Y dice el texto que él estaba reflexionando en él. En cambio, Cornelio, ¿no?, si tenemos que trazar un paralelismo, Dios le muestra, Cornelio ve, Dios habla, Cornelio escucha, y ya se muestra disponible. No hay una resistencia, porque Dios le vuelve a hablar, Cornelio escucha y obedece. Fíjense la diferencia entre Pedro, que ha pasado 3 años con Jesús, ha vivido intensamente con él la Pascua, la resurrección, ha tenido toda la experiencia de Pentecostés, del fuego del Espíritu, ¿no es cierto? Sin embargo, Pedro sigue resistiéndose, sigue manejándose con sus esquemas mentales, con sus esquemas tradicionales. Cornelio no tiene nada de esto, sin embargo está mucho más disponible. En la segunda parte, ¿no?, en donde Pedro va y sale al encuentro, y Cornelio, vamos a ver ahí, está todo este tema de que
de la escucha, del habla, de la escucha y de la obediencia de Pedro, ¿no es cierto?, con que recién finaliza ahí. Fíjense el proceso de Pedro y el proceso de Cornelio en el texto. Después hay un espacio en blanco como para decir, ahí hay otra sección. Ahí es donde Pedro habla, ¿no es cierto? Pedro habla empezando a contar lo que él siente, lo que a él le pasa. Y Cornelio responde con disponibilidad y con misión, porque si nosotros prestamos atención, Cornelio dice que él envió, ¿no es cierto? La palabra envió es la palabra de la misión, ¿no? Entonces ahí se establece el diálogo entre Pedro y Cornelio, en donde Pedro descubre y entonces comienza a anunciarle el querigma, que está marcado con flúor, lo marqué con amarillo, para que nosotros entendamos que ese es el anuncio y el momento del anuncio del querigma. Pero ese anuncio del querigma está precedido por nosotros queremos escuchar lo que el Señor te manda a decir. O sea, Cornelio no quiere escucharlo a Pedro. Cornelio quiere escuchar lo que Dios le manda a decir. Cornelio quiere escuchar a Dios. Y eso es fundamental, porque nos muestra cómo Cornelio está abierto a la acción de Dios, pero no está abierto a escuchar las palabras de Pedro, hombre, Pedro resistente. ¿Bien? Y después, cuando Pedro comienza a anunciar el querigma, que era la finalidad por la cual Dios lo había enviado, Dios obra con el envío y el don del Espíritu Santo, ¿no? En donde Cornelio dice que proclama las maravillas de Dios, y ahí tiene una expresión que nos recuerda el acontecimiento de Pentecostés, en donde dice que ellos hablaban en distintas lenguas, ¿no? Y eso nos recuerda el episodio de Pentecostés. Dice, quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado en los paganos y los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Así es lo mismo en el episodio de Pentecostés, los apóstoles hablaban en diversas lenguas y proclamaban las maravillas de Dios. Entonces, Pedro obedece y Cornelio recibe. Bien. Es hermoso este texto, y para que tengamos en cuenta, la característica de este texto es que en el versículo 22 habla para escuchar tus palabras, en el versículo 33 habla para escuchar lo que el Señor te ha mandado a decirnos, y en el versículo 44 dice, descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. ¿Bien? Ahí lo vuelvo a poner para que nosotros lo tengamos, ¿no? Escuchar tus palabras, escuchar lo que el Señor te ha mandado a decirnos, o sea, a nosotros nos importa escuchar lo que el Señor te mandó a decirnos, y 44 es, escuchaban, descendió el Espíritu sobre todos los que escuchaban la palabra. Entonces, Cornelio es mucho más dócil, está más abierto, escucha más y habla menos. Pedro, en cambio, muestra mayores resistencias, habla mucho y escucha poco. Dios realiza su obra, pero esta obra tiene una doble función. Trabaja en el corazón de los hombres para recibir la buena noticia y flexibiliza el corazón de los discípulos para abrirse al anuncio. O sea, que si nosotros nos tenemos que poner de un lado, no nos vamos a poner del lado de Cornelio, sino que nos tenemos que poner del lado de Pedro, y tenemos que pedirle a Dios que flexibilice nuestro corazón para abrirnos a anunciar la palabra. Como sabemos, este texto es uno de los principales que manifiesta la apertura de los discípulos al anuncio de la buena noticia a las naciones paganas, con todo lo que ello implica. Los prejuicios eran muy grandes y la respuesta fue totalmente desconcertante para los apóstoles. Ahora bien, el tema central es el anuncio de la buena noticia.
La escucha está centrada en Dios y en las necesidades que éste va moviendo a través de las búsquedas. El hablar manifiesta las resistencias, pero también es el medio para anunciar la buena noticia. Y la misión no solo la lleva adelante Pedro, porque Cornelio envió primero a 2 de sus servidores piadosos y luego reunió a su familia y a sus amigos íntimos para escuchar la palabra de Dios. Entonces, acá tenemos esta retroalimentación que la misión es llevada adelante, como dije recién, la escucha está centrada en Dios y en las necesidades, y el hablar lo que manifiesta. Acá podemos hablar de algunos pasos de la escucha, para ir profundizando ya en el tema que nos trae y para reflexionar más en concreto. Lo primero es aprender a escucharse, porque escucharnos a nosotros mismos. Porque Pedro tuvo que también aprender a escuchar sus propias resistencias. Escuchar que él no quería comer ni contaminarse con lo impuro, que como vemos en el mismo texto, Pedro después lo asocia a anunciar y acercarse al mundo pagano, ¿no? Como ustedes bien saben, no se le está permitido a un judío contactarse o tener relación con los paganos, ni visitarlo. Dice ahí el texto, si no me equivoco, versículo 27. Bien, para que lo tengamos. En un segundo momento, hay un momento de escucharnos. Y este escucharnos es entre nosotros mismos, digamos así, entre nosotros como comunidad cristiana o entre nosotros, agentes de pastoral, necesitamos un momento de escucharnos. Los pastores con los laicos con los pastores, los laicos entre los laicos, los pastores entre los pastores, y escucharnos entre nosotros los que estamos, digamos así, más involucrados en la acción evangelizadora. Y hay un momento de escucharlos, o sea, de salir de este mundo nuestro de la autorreferencialidad para también escucharlos. Pero nosotros vamos a poder ser capaces de escuchar a los demás cuando primero también hagamos este ejercicio de aprender a escucharnos. Escuchar a Dios que nos habla en el corazón. Porque ¿cómo vamos a escuchar a Dios que nos habla a través del hermano si primero no podemos comprender y entender cómo Dios nos va hablando a nosotros mismos? Cómo Dios nos habla en nuestro corazón, en nuestros movimientos interiores, en nuestras búsquedas. ¿Cómo no vamos a escuchar a los demás si no nos podemos escuchar entre nosotros? Si no sabemos escucharnos entre nosotros o no estamos disponibles para escucharnos. Entonces, en esta escucha, ¿no?, tenemos que descubrir que tenemos muchas resistencias. Detrás de una hiperactividad, de un conjunto de distracciones, o también como una manifestación de la debilidad en nuestra vida interior, se esconde nuestra falta de tolerancia a la escucha, a la pausa, a enfrentar nuestros miedos y nuestra realidad interior. Apenas comenzamos a hacer silencio, encontramos en nuestro corazón una vorágine de ruidos interiores, de reclamos internos, de resistencia, de faltas de perdón que emergen con toda su fuerza. Sin embargo, debajo de esa primera cáscara se esconden búsquedas más profundas e inquietudes que se conectan directamente con el Evangelio y que nos conectan entre nosotros. Porque mi búsqueda también se conecta con la búsqueda del otro. No buscamos cosas distintas, pero tenemos que aprender a descubrir qué es lo que buscamos. Es desde aquí donde podemos escucharnos. Porque solo cuando nosotros identificamos nuestros propios gritos y reclamos internos, no hablamos ni buscamos ni trasladamos a los demás nuestros propios gritos o nuestras propias necesidades. La escucha entre nosotros no tiene que ser una catarsis pastoral
en la cual se buscan culpables o se analizan las mismas temáticas que amargan el corazón y que no llevan a ningún lugar. Escucharnos se logra cuando partimos de realidades más profundas, de experiencias, búsquedas, de los deseos de nuestro corazón. Desde allí, la escucha mutua no se vive desde un reclamo, sino desde dos personas que buscan a Dios, que desean interpretar lo que Dios le va pidiendo en el caminar juntos. No se trata de escuchar la mejor estrategia pastoral para acercar a personas a la iglesia, sino de escuchar cómo Dios nos ganó el corazón a cada uno. Cuando sabemos qué es lo que buscamos, también aprendemos a afinar el oído. Para que detrás de los reclamos, exigencias, juicios, miradas y expresiones, podamos escuchar lo que brota del corazón de los hermanos, que quizás no están tan cercanos a la vida de la iglesia, que han desertado en la participación o que han abandonado ciertas estructuras. Es el tiempo y el proceso en donde buscamos indagar cuáles fueron las causas, evitando defendernos o justificarnos, dejando que la palabra suene, aunque nos cueste aceptar lo que oímos. Entonces, en este tema de la escucha, es esta fuerza y esta necesidad imperiosa de hacer este trabajo de disponernos a escuchar. Entonces, este proceso de escucha comienza y no se da sin una escucha atenta y diligente a la palabra de Dios. Es una escucha que abre el corazón y que lo flexibiliza de su cerrazón y su dureza. Cuando hablamos de palabra de Dios, nos referimos a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, la tradición, la historia, el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, la manifestación de Dios en los acontecimientos como expresión de signos de los tiempos, y la provocación de la historia en la vida del creyente. Porque cada momento de la historia es un nuevo momento y es una ocasión propicia para vivir el Evangelio. El creyente es el que escucha, el que tiene una vinculación de diálogo, interacción con Dios. O sea, la escucha es una actitud teologal, es una actitud creyente, no es una actitud sociológica lo que estamos moviendo. Estamos tratando de ser fieles a Dios, no fieles a la opinión pública. Hay un mutuo enriquecimiento y retroalimentación entre la escucha de Dios y la escucha de los hermanos. A la historia, a lo que nos pasa. Entonces, esta escucha va a implicar apertura, disponibilidad, tiempo, docilidad, paciencia y atención. Acá el Papa Francisco tiene un hermoso texto en donde dice: es un proceso negativo que conduce del no escuchar la palabra de Dios al alejarse. Por lo tanto, el corazón endurecido, cerrado en sí mismo, hasta perder el sentido de la fidelidad. De hecho, también en el pasaje de Jeremías se lee el lamento del Señor. La fidelidad desaparecida. Nos convertimos en católicos infieles, católicos paganos, o más feo, católicos ateos, porque no tenemos una referencia de amor al Dios viviente. Ese no escuchar y dar la espalda, que nos hace endurecer el corazón y llevar, por tanto, al hombre en el camino de la infidelidad. Ahora los invito a algunas experiencias de escucha que fue haciendo la Iglesia durante el pontificado del Papa Francisco, ¿no es cierto? Esta imagen es Nuestra Señora de la Escucha. Y vamos a tomar primero el sínodo de la familia, luego el sínodo de los jóvenes y luego el sínodo especial para la PAN o para la Amazonía. En el sínodo de... Perdón, ¿por qué se me fue? Tin, tin, tin. No quiero que se me vaya. ¿Cómo se puede parar? Bueno. ¿Es Juan Pablo. PowerPoint? Sí. Y Quiero lo que que pasa no... es que ya está puesto el efecto, no se va a poder parar.
Ah, yo creía que después se me volvía a aparecer. Pero bueno, para que lo vean ustedes. Bueno, en el sínodo de las familias, el Papa Francisco utilizó un instrumento que ya estaba siendo utilizado, que es el instrumento del cuestionario. Pero lo que hizo el Papa Francisco, tratar de que ese cuestionario llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, como hubo un sínodo ordinario y otro extraordinario sobre el tema de la familia, llegaron varios cuestionarios a las diócesis. Y bueno, eso se fue pasando a las distintas parroquias. Yo recuerdo que en la parroquia tuvimos esta experiencia y seguramente en todas las parroquias se promovió aquellos que querían responder el cuestionario. Ahora, este cuestionario tuvo algunas dificultades, porque las respuestas que se dieron en el cuestionario, en algunos casos, fueron adaptadas. Por ejemplo, cuando no gustaban las respuestas que habían dado o no eran del todo ortodoxas, se modificaban, o cuando, por ejemplo, en una actitud defensiva a veces se modificaban las respuestas porque una pregunta, es decir, en tu diócesis existe el acompañamiento a los separados en nueva unión, y a lo mejor las familias respondían no. Y claro, en la diócesis a lo mejor había, y entonces se ponía, sí hay acompañados en nueva unión. Entonces, no había un proceso de escucha, porque el problema no era el tema, hay un ruido ahí, no sé. Bueno, el Monseñor problema no está era... vivo, se cayó de la silla, algo Bien, pasó. bueno, el problema no era la respuesta, sino lo que sugería la respuesta. A lo mejor es verdad que había esta pastoral. Lo que no se sabía era que había, que existía, a lo mejor nos faltaba comunicación. Entonces, la respuesta en cuanto tal, a veces no nos da lo que nosotros queremos saber, sino que tenemos que aprender a interpretar lo que la respuesta tiene para decir, ¿no? Entonces, este cuestionario, si bien fue muy importante, se abrió, intentó llegar a la mayor cantidad posible de gente, tuvo sus dificultades como todo. O sea, en las experiencias de escucha no van a ser perfectas. Después, en el sínodo de los jóvenes, ya se implementó otro instrumento. Aparte de las consultas que siguieron llegando a las diócesis, se realizó dos instrumentos nuevos. Uno fue una gran encuesta o consulta online en que los jóvenes lo contestaban y la respuesta llegaba directamente al que realizaba la encuesta. Entonces se evitaban los filtros. Y esta encuesta llegaba por los distintos medios en que los jóvenes se encuentran en las redes, de tal manera que llegaba a lo mejor como una encuesta anónima, llegaba como con un medio, no a través de una estructura tradicional de la iglesia, como digamos, bueno, llegó el animador del grupo juvenil y nos invita a hacer una encuesta. La otra experiencia que se realizó fue una gran asamblea con jóvenes de todas las nacionalidades, credos y culturas, en donde se hablaron y trabajaron ciertos temas. ¿Bien? De todo esto se recogió, se recopiló y se hizo un instrumento de trabajo que se llevó al sínodo. Después, en el sínodo especial para la Amazonía, lo que se realizaron como instrumentos de escuchas fueron las asambleas territoriales, que fueron impresionantes. La cantidad de asambleas y la cantidad de participación que hubo. Estas asambleas duraron cerca de 2 años. Y en estas asambleas, primero se maduraron los temas y luego se eligieron los representantes para el acontecimiento sinodal, porque muchos que participaron en esta asamblea después fueron a Roma al sínodo especial para la Amazonía. Y entonces, en estas asambleas también se delimitaron los temas a tratar en el sínodo para la Amazonía. Había un montón de temas para tratar, pero se decidieron tratar 4 tópicos.
Bien, entonces yo les dejo como inquietud, a ver si me permite ahora, o mis aportes para ir finalizando. Lo primero que me invito y nos invitemos es a evitar la dispersión ante la multitud de realidades a las cuales tenemos que dar respuestas. O sea, la realidad nos plantea un montón de inquietudes, un montón de necesidades, un montón de búsquedas, pero nosotros podemos dispersarnos y querer responder a todo, o utilizar cosas tan generales que abarquen a todos y que no terminen abarcando a nadie. Entonces, en este proceso de escucha, creo que tiene que haber una escucha previa. ¿Qué significa una escucha previa? Y bueno, tenemos que hacer un primer tanteo de la realidad para nosotros, a partir de esa escucha previa, en este proceso de sensibilización, en este proceso de escucha, elegir prioridades. ¿Bien? Y en esta elección de prioridades, yo me animo a decir, no tenemos que elegir más que una o dos prioridades. Elegir 3 o 4 prioridades ya es mucho. Tenemos que elegir porque tenemos que elegir pocas prioridades. Primero porque somos pocos. Segundo porque somos una diócesis chica. Tercero porque cuando elegimos una prioridad, vamos a concentrar nuestra energía en esa prioridad, en esa o esas prioridades, para que podamos dar una respuesta que no sea como siempre sentimos, que al final hablamos, hacemos documentos, dirigimos, y no terminamos decidiendo nada, o no termina transformando. Entonces, si nosotros elegimos una prioridad y reflexionamos, después podemos hacer una escucha cualificada sobre esa prioridad que elegimos, y esa tiene que ser lo más amplia posible, lo más diversa posible y lo más plural posible. ¿Por qué? Porque entonces nosotros al escuchar vamos a afinar la escucha. Entonces, cuando nosotros vemos que esta escucha previa va a implicar también el diálogo entre nosotros y va a implicar el discernimiento para la elección de las prioridades, cuando elijamos una prioridad o elijamos una secuencia de prioridades, como decir, bueno, en primer momento vamos a concentrarnos en el azul, después nos vamos a concentrar en el rojo, y después nos vamos a concentrar en el verde. Bueno, ahora nos concentramos en el azul. Vamos a hacer una escucha cualificada sobre el azul. Vamos a tratar de que sea amplia, salir de las estructuras habituales. Vamos a tratar de que sea diversa, involucrar a distintos actores de la sociedad. Y vamos a tratar que sea plural, que no escuchemos lo que nosotros queremos escuchar, que escuchemos todas las voces, porque en esas todas, en todas las voces, nosotros vamos a, en definitiva, a empezar a escuchar también la voz de Dios. En esto me gustaría finalizar con este texto que dice: el proceso de la escucha comienza con el pueblo, pasando de una actitud en la cual parecen más destinatarios de la acción evangelizadora a otra en la que son involucrados como interlocutores. Así, bajo la premisa, lo que todos afecta debe ser tratado por todos, se dinamiza una conversión pastoral del laicado hacia un protagonismo más incisivo, menos dependiente y clericalista. Esta conversión eclesial evita un laicado que, en lugar de quejarse y encerrarse en prácticas devocionales o buscar espacios intraeclesiales cómodos para vivir la fe, es impulsado a la evangelización desde los lugares en donde se desenvuelven habitualmente, iluminando con el Evangelio las realidades con las cuales entran en contacto. Porque la reflexión sobre la sinodalidad no es para cuidar un status quo, sino para canalizar los impulsos de la renovación eclesial en orden a una misión en estado permanente. Desde la escucha se orienta más correctamente la labor de los pastores, que actúan como custodios, intérpretes y testigos de la fe
de la Iglesia, evitando caer en los flujos de la opinión pública. Bueno, hasta aquí lo que he preparado. Voy a dejar de compartir y, bueno, obviamente quedó a merced, si falta algo de hablar, de que charlemos, preguntas. ¿Yo? Bueno. Bueno, primero que nada felicitarte y agradecerte. La presentación fue muy buena, impecable. Las imágenes fueron importantes, pero más lo que vos nos hablaste. A mí me quedó algo que vos dijiste, que tenemos falta de tolerancia a la escucha. Es cierto, no tenemos agilidad en la escucha, no estamos tan preparados para la escucha. Con respecto a la escucha en la sinodalidad, todos los ejemplos que tenemos o que hemos buscado y visto, la mayoría se refieren a encuestas. ¿Qué opinas de eso? Bien. Sí, la encuesta es un instrumento, es uno de los instrumentos. A mí me parece que está bueno para llegar a un número amplio de personas en esto, pero en la escucha se necesita la interacción y la cercanía, diría el Papa. Necesitamos ese trabajo muchas veces que es uno a uno, ese trabajo que es más cercano, más, que implica mucho más tiempo, ¿no? Creo que si nosotros solamente nos basamos en encuestas, perdemos la dimensión pastoral también. La encuesta está buena como un instrumento sociológico y nos sirve. No digo que no, pero no puede ser solo una encuesta. Tiene que ser más amplio. De hecho, nuestra iglesia diocesana tiene una experiencia muy rica de escucha, que fue en las asambleas pastorales, en ese momento que no sé si lo recuerdan, que se hizo la famosa rejilla, que se hizo la famosa, no me acuerdo cómo era el nombre, pero eran unas siglas en donde, por ejemplo, nos teníamos que escuchar y no nos podíamos interrumpir. Y teníamos que aceptar lo que el otro diga sin interrumpir y sin justificarnos. Me acuerdo que eso había sido, nosotros lo hicimos como seminaristas en aquel tiempo, y había sido heavy, digamos, ¿no? Y creo que, me parece que eso sería como un instrumento para rescatar de nuestra historia diocesana y quizá también para aplicarlo fuera del ámbito eclesial, ¿no? El instrumento 1 y el instrumento 2, ¿le ves algo de escucha? Yo lo que vi, digamos así, fue la repercusión hasta ahora en una de las comunidades, pero creo que estamos en el proceso de sensibilización, ¿no es cierto? Hay de escucha, pero por ahí el peligro que nosotros tenemos, creo todos, yo me involucro primero, es que siempre queremos pasar a la acción. Es como, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y no es hacer. Muchas veces es ser, es ponernos en otra dimensión. Por eso es lo importante de la escucha de Dios, de la palabra de Dios, de la espiritualidad. O sea, la espiritualidad tiene que ser el anclaje en dónde hacer el proceso sinodal, si no es como que nos vamos a ir atrás de cosas que sí pueden ser llamativas, pero no, creo que la sinodalidad a nosotros nos pone en un dinamismo en donde queremos escuchar a Dios caminando con nosotros.
pregunto, ¿puedo? Sí. Heavy guiones. Nosotros en el equipo del sínodo contamos con un material, a mi entender, valioso, que son las respuestas a los dos instrumentos de evaluación de la última edición del Plan Pastoral, que culminó en el 2020. Entiendo que esas respuestas fueron trabajadas en las comunidades. De allí surge que el equipo de animación diocesana haya elaborado lo que hemos presentado ya al presbiterio y al Consejo de Pastoral Diocesano cuando comenzamos las actividades de este año. Como equipo de sínodo, podríamos tomar, yo escucho tu opinión, ¿no? A eso voy. ¿Se podría tomar esa evaluación de un periodo de la diócesis como una escucha en un determinado momento de la vida diocesana? A mí me parece que sí, porque, o sea, en definitiva, todo eso es parte de la escucha. Ahora, después, me parece que en esto, por eso está el diálogo y el discernimiento que se retroalimentan constantemente. Uno tiene que aprender, me parece que, a purificar y concretar, y, digamos, concretar en este sentido, no concretar en una acción, ¿no? Decir, bueno, necesitamos salir a misionar más, sería una acción. Sino, creo que concretar en el tema de quizás un modo. O sea, cuando nosotros hablamos de sinodalidad, hablamos un modo de ser y de vivir la iglesia. ¿Bien? Entonces, hay que ir concretando un modo en donde todas estas respuestas que se fueron dando, que nos fueron manifestando distintos aspectos de nuestra vida o de nuestra iglesia diocesana, nos tienen que llevar también a concretar un modo de escuchar, un modo de responder, un modo de discernir, un modo de dialogar. Porque nuestro modo, también como iglesia diocesana, no va a ser el modo de otra iglesia diocesana, porque no tenemos una estructura semejante. Tenemos que descubrir que nos habla a nosotros, a nuestra iglesia diocesana, y nos va marcando también un camino, un modo concreto, una prioridad quizás a la cual tenemos que atender más que a otras. No sé si responde. Sí, muy claro. Con esto termino el último cuadro que presentaste de aportes, donde vos decís evitar la dispersión ante la multitud de realidades a las cuales dar respuestas, y esa escucha previa que elige prioridades para llegar a una escucha cualificada, a mí me resultó muy clarificador de los procesos de escucha que podemos ir masticando como equipo de sínodo, ¿no? El Consejo de Pastoral también hará su proceso y después lo compartiremos en un próximo encuentro presencial. Pero me parece muy iluminador ese tema de la escucha previa, elección de prioridades y una escucha cualificada. Y comparto y valoro muchísimo, aparte de agradecerte todo el trabajo, comparto mucho esto que vos decías en cuanto al tema de la escucha con el discernimiento, es decir, de no enrollarnos con escuchar muchos conflictos, pero enrollarnos en eso, sino ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esto, ¿no? Eso también
parece muy clara y muy... El Papa Francisco en esto tiene una frase que me parece que puede iluminarnos mucho, que dice que las ideas se discuten y la realidad es la que se discierne. Nosotros a veces nos quedamos con ideas, pero no con las realidades. Por ejemplo, matrimonio igualitario. Idea. Realidad. Personas que tienen que ser acompañadas pastoralmente. No necesariamente respondiendo a la manera que a ellos les gustaría que respondamos, pero sí respondiendo a la manera que Dios quiere que respondamos. Entonces, la realidad es la persona, es su necesidad, es su búsqueda, no es la idea, no es... Y nosotros muchas veces tenemos el peligro de quedarnos también con las ideas. La iglesia dice, la iglesia opina, la iglesia enseña, está bien, pero nosotros en o sea, porque, a ver, hay cosas que para nosotros no son negociables, porque la marca el Evangelio, nosotros no vamos a ir en contra del Evangelio, eso no lo ponemos en tela de juicio. Lo que sí tenemos que trabajar es la pastoralidad, lo que tenemos que trabajar es la cercanía, lo que tenemos que trabajar es el anuncio, lo que tenemos que trabajar es la credibilidad de los que anunciamos, o la credibilidad, diríamos así nosotros, de la iglesia. Pero no tenemos que trabajar para, o sea, el mensaje, la buena noticia, pero eso lo tenemos que tener claro también nosotros, creo, ¿no? Por eso lo importante es que nosotros tenemos que escuchar a Dios. No se trata de escuchar para responder una necesidad, no es una necesidad, una idea que hay porque ahora, porque la sociedad es más inclusiva y todo el discurso, digamos así, sino que nosotros queremos trabajar sobre una realidad, la persona que tiene una búsqueda, que tiene una necesidad y que nosotros queremos compartirle la buena noticia, como Pedro termina siendo con Cornelio, después de que Pedro se resistió bastante. Y Hugo, Gabriel, bueno, realmente muy enriquecedor tu desarrollo, muchas gracias. Y lo que acabas de mencionar, que es ratificar lo que hiciste al inicio, es fundamental la escucha a Dios. Porque escuchando a Dios vamos a poder caminar con un discernimiento, acompañar realidades, pero es central que el Evangelio es sagrado. Ahí está lo que el Señor nos manda y nos pide en cada accionar. Lo cual que la tarea implica, a lo que yo veo puntualmente, esa escucha a Dios que quizás, hablando en primera persona, por ahí uno no lo hace, y es el tiempo que necesitamos. Quizás lo que voy a decir a lo mejor sea demasiado dramático, pero digo, en el mundo de las comunicaciones, siglo XXI, vivimos a veces incomunicados entre nosotros mismos. En la familia, en el trabajo, en los quehaceres. Bueno, por eso creo que a veces necesitamos parar la pelota y tratar de escucharnos más después de haber escuchado a Dios. Muchas gracias nuevamente. Hola, no sé si me escuchan. Carlos Carrara habla. Sí, te escuchan. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, disculpen, pero bueno, me encontré que no me anda la cámara acá, así que no sé qué estará pasando con mi máquina. Ahí yo estaba escuchando y también coincido con una propuesta que vos tiraste que incluso hablamos los otros días, que es escuchar, podemos escuchar muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que focalizarnos en uno, dos, bueno, en una cantidad limitada de temas para poder desarrollar esa escucha. A lo mejor tengo más una pregunta
o una idea para el equipo que está motivando y organizando el sínodo, ¿no? El tema sería, de lo que vamos a escuchar, ¿cómo seleccionaríamos o cómo discerniríamos sobre qué tema deberíamos enfocar esta escucha en este proceso que estamos ahora, ¿no? Para poder justamente focalizarnos. ¿Eso me lo estás preguntando a mí, Carlos? No, sí, lo Ah, pregunto, lo tiro como idea, digamos, no sé, cómo se podría ir pensando sobre, o a lo mejor, o habría que hacer dos pasos. Hacer una primera escucha general para ver cuáles son los temas, por así decirlo. Me es muy difícil hablar que no me veo. Y un segundo paso, después de filtrar ese primero, de escuchar cuáles serían todos los temas, seleccionar sobre ese tema, ¿no es cierto? bien. En el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, habla de dos tipos de decisiones, ¿no? Una que compete a la comunidad cristiana y una parte de la decisión que compete, en este caso, al ordinario o al obispo diocesano. Yo creo que en este proceso se podrá hacer, me parece bien esto de la escucha previa, de filtrar el tema de, más que temas, yo más que de temas hablaría de necesidades, de búsquedas, de realidades a las cuales responder. Se hará, vamos a decir, una parte consensual en donde quizás se vote, ¿por qué no? Pero después hay una parte que le compete al obispo, ¿no? Obviamente, habiendo escuchado al Consejo de Pastoral, habiendo escuchado al equipo del sínodo, habiendo escuchado las necesidades, en donde él como pastor y con su función, y digamos, y con su carisma de obispo, tiene también esta decisión en donde decir, bueno, la necesidad o las necesidades que vamos a hacer o tratar de responder, escuchar y responder, dialogar y discernir en el sínodo o en este proceso sinodal que estamos realizando, va a ser esto. Bien, que no quiere decir de esta manera que no se escuche ni que vaya en contra de lo que nosotros decimos, sino que hay una parte que, por una asistencia del Espíritu Santo, que le compete al obispo también, ¿cierto? Y eso creo que no tenemos que como que olvidarnos. Yo creo que estamos acelerando un poco las cosas y por ahí nos estamos yendo a tiempos que todavía no van a venir por un buen momento. Y eso por ahí distrae el objetivo de esta noche. Porque si recordarán bien, y también el Consejo Pastoral Diocesano cuando se les expuso, nosotros ahora estamos en un momento de motivación de lo que es el camino sinodal. Todavía no terminamos la motivación. Ahora estamos preparándonos, informándonos, concientizándonos sobre la escucha, para después abrir el camino de la escucha. Eso va a llevar mucho tiempo para después recién abrir otro camino que es el del discernimiento. Entonces, si nosotros ya ahora empezamos a hablar de necesidades, temáticas, etcétera, me parece que nos confundimos, nos vamos yendo muy rápido. El tema del objetivo del grupo que está preparando el camino sinodal es llevar las cosas de una manera que cada paso que demos esté alumbrado, como decía el padre Daniel, esté alumbrado y afirmado. Entonces, por ahí, cuando entramos a divagar en temas que van a venir, que no sabemos cuándo ni de qué dimensión, por ahí nos confundimos. Yo creo que esta noche
lo importante era la escucha, es este tema de ir formándonos a nosotros, tanto al equipo diocesano para el camino sinodal como para el Consejo Pastoral Diocesano, sobre la escucha. Y una vez que terminemos este proceso, comienza el discernimiento y después de ahí viene toda la otra dimensión que nosotros, por supuesto, como toda comunidad diocesana, se les pondrá a Monseñor y él tendrá que dar las últimas indicaciones. Era para un poco para no abrir el abanico antes de tiempo, ¿no? Y empezar a hablar de temas que nos pueden llevar a otras cosas, y es importante que nos centremos en la escucha en estos momentos, ¿no? Que para nosotros es un tema no menor y al equipo por lo menos lo está cuestionando de una manera muy, muy profunda. ¿Alguna otra consideración, padre? Gabriel, muchas gracias, realmente es muy bueno, muy buena la presentación. Yo tengo problemas con mi computadora y en 2 o 3 oportunidades tuve que reiniciarla, así que algunas partes las fui perdiendo, pero tengo la visión realmente muy bueno. No tengamos miedo de decir que estamos en una soberbia confusión y que tenemos que empezar a clarificar y a hacer nosotros un aprendizaje de lo que significa la escucha. Yo les puedo decir ahora lo que voy comprendiendo a raíz de lo que dijo la presentación que ha hecho Gabriel y lo que vamos escuchando, leyendo aquí y allá, y el proceso mismo que hemos hecho en el equipo, ¿no? La escucha es tanto una fase de un proceso sinodal de una iglesia diocesana que tal vez desemboque en un sínodo, y creo que la intervención de Carlos, algo de la respuesta de Gabriel o de lo que dijo Diego, eso aparece. Pero la escucha es, y esto es lo más importante, y creo que aquí yo como pastor, como obispo, quiero poner el acento, la escucha es una dimensión permanente en la vida de una iglesia sinodal. Y eso no se resuelve fácilmente con un programa, con un proyecto, con un plan de pastoral. Porque yo de la experiencia que tengo acá en la diócesis, la que traigo también de mi diócesis de origen, siempre me ha quedado como una pica en el corazón con estos planes de pastoral. Una diócesis más grande, mediana o chica, realmente puede tener un solo plan de pastoral cuando la realidad de nuestras comunidades es tan diversa, cuando la misma realidad nos presenta. ¿Quién iba a pensar que en el año 2010 íbamos a tener matrimonio igualitario, por hacer una referencia a lo que dijo Gabriel, que ha sido no solamente una ley, es un cambio de mentalidad que nos posiciona de otro modo frente a la realidad, ¿no? Del amor humano, ¿no? Bueno, en fin. La escucha es una dimensión, pero es un modo de ser de la iglesia misionera. Y algo que es muy importante, ¿no? Nosotros no escuchamos porque tenemos toda la respuesta y vamos a escuchar y después le vamos a volcar todo lo que sabemos, que ya lo sabemos. En la escucha, evoquemos lo que decía Angelelli, que en realidad es San Agustín, con un oído en el Evangelio y con el otro en el pueblo. En la escucha, nosotros también vamos comprendiendo mejor la palabra de Dios. No es que lo comprendemos todo, tenemos todo claro. Y ahora vamos a escuchar a estos pobrecitos que no lo tienen claro y nosotros les vamos a responder como maestros ciruelas a lo que ellos no saben. Muchas veces hemos funcionado así en la pastoral. Bueno, hay uno de los textos, el texto final que leyó Gabriel apuntaba a esto. Pero bueno, no quiero extenderme más porque ya es muy tarde. Pero me parece que reconozcamos que estamos aprendiendo y que hay un nivel de cables que se entrecruzan, para no volver a usar la imagen de la confusión, que puede ser fuerte, que es natural y es bueno que así ocurra, ¿no? Estamos transitando un camino muy de fondo, mucho más que un plan de pastoral. Muy bien.
agradeciendo nuevamente a Padre Gabriel, que lo vamos a tener como material de bibliorato de consulta para el adelante. Yo propondría lo siguiente, al equipo del sínodo, que nos tomemos unos días, la semana que viene, o algunos días más, y después por WhatsApp trataría de que nos convoquemos a una reunión virtual como para charlar este tema que cada uno ha decantado, preparando en vías aquella reunión que ya está prevista, presencial con el Consejo de Pastoral Diocesano, a donde ahí sí ya vamos a tratar de elaborar lo que va a ser el instrumento para nuestras comunidades. En cuanto al Consejo Pastoral Diocesano, queda referencia del señor obispo y del padre Gustavo. No sé si habrá alguna otra instancia que ustedes quieran proponerse. Yo lo que les propongo es al equipo del sínodo esto, ¿no? Unos días y nos convocamos a una reunión virtual para ya decantar entre nosotros como equipo este tema. Dejo la palabra a Monseñor, el padre Gustavo, en cuanto al Consejo de Pastoral. Obviamente, por distintas circunstancias, la poca presencia de integrantes del Consejo de Pastoral y mucho menos, o mucho más del Consejo Presbiteral, hace que, digamos, tengamos que poner una atención especial y tal vez, como hemos venido ahora, ¿no? Caminando al ritmo que tenemos que caminar. No estoy diciendo esto para tirar las orejas a nadie, pero si este tema realmente de la escucha es lo que vamos viendo que es, necesitamos un proceso de asimilación que nos involucre a todos. Eso me parece bien la propuesta que acaba de hacer Daniel. Yo me he quedado pensando varias cosas y creo que en el equipo tendremos que intercambiar, y lo mismo en los dos consejos, ¿no? Muchas gracias a todos, realmente.